Sí. Yo estoy. Buenos días a todos. Bueno, nos hemos convocado en el Comité de Crisis en Pleno. Como ustedes saben, les informamos ayer, apenas tuvimos la información. 2 de los casos que estaban en estudio dieron positivo, así que tenemos 2 casos positivos en Capitán Sarmiento. Es la primera vez que nos sucede y como le dijimos, nos venimos preparando para que sucediera, así que ya nos ha tocado atender esa situación. Los otros 2 casos siguen en estudio, todavía no tenemos el resultado, así que la novedad continúa siendo la misma que hasta hoy de la mañana. 2 casos positivos y 2 casos en estudio. Los 2 casos positivos y los 2 que están en estudio están bien. Uno de ellos está en observación, en internado. Después Santiago o Luciano les puede dar un poco más de información al respecto, pero están bien, bueno, bien cuidados por el equipo de salud. Además de eso hay 21 aislados, en realidad son 17 más esos 4 son 21 aislados, que son sus contactos estrechos o directos o quienes han dado evidencia o llamado al hospital comentando que habían estado con estas personas, así que esos están aislados en sus domicilios y controlados como veníamos haciendo, tanto por el sector de salud como por la policía si hiciera falta, simplemente para ayudarlos si necesitan algo. Así que esa es la cantidad de aislados. A partir de esta novedad, digamos, de que el virus ingresó, tenemos a los primeros casos y como hemos dicho hasta ahora, tomamos algunas decisiones que se las queremos comentar. En primer lugar, Granja hoy está siendo desinfectada la fábrica y permanecerá cerrada mientras se hacen los ensayos y los test que vamos a evaluar. Hoy mismo tenemos pensado hacer más de 40 test para estar tranquilos, no solamente de los contactos estrechos, sino también de varios de los que han compartido turno sector. Por suerte, el sistema, no por suerte, sino por haber programado con un protocolo el funcionamiento de la fábrica, dividiendo en turnos y evitando la mayor posible los contactos entre turnos y sectores, están perfectamente identificados todos los que de alguna u otra manera estuvieron en contacto, así que lo que le hemos solicitado y ha accedido a la empresa es a que ellos paguen el costo de los test, aunque sean asintomáticos. ¿Por qué digo que es importante? Porque el sistema público no hace test de los que son asintomáticos, sino siempre los hace si tienen síntomas. Así que en este caso vamos a dar un paso bastante adelante respecto de lo que se venía haciendo. Además de que permanecerá cerrada en este periodo de tiempo, lo que hemos decidido es suspender las actividades recreativas, es decir, la caminata, bicicleta, básicamente, y trotar. Esas 3 actividades recreativas quedan suspendidas y quedan también suspendidas la apertura de los comercios no esenciales, es decir, las tiendas de ropa y las tiendas que no son de ropa, las que abrían a la mañana, que abrían a la tarde. Continúan abiertos los supermercados y las farmacias. Todo esto a la espera de tener el análisis de la situación con todos los test que tenemos y obviamente nos vamos a seguir reuniendo y con esa información seguiremos tomando decisiones. ¿Es volver a la fase 1, intendente? No. En realidad es difícil porque cada uno interpreta lo que es fase 1, fase 0, fase 2. Es lo que dije. Nos quedamos en casa, no hay actividad comercial salvo supermercados y farmacias y va a estar, sin trabajar Granja Tres Arroyos mientras hacemos todos los test. Con lo cual no hay razones para salir, salvo con las consultas de los médicos. Se puede seguir yendo al peluquero de a uno y con turno, pueden seguir trabajando el cortador de pasto individualmente como venía trabajando, puede seguir habiendo obras de hasta 3 personas máximo con todos los medios de protección. Es decir, esas actividades continúan mientras las otras, que son las más masivas, donde hay más movimiento. ¿Cuál es el objetivo? Cuidarnos entre todos y evitar que se propague el virus. Ese es el objetivo y todas las decisiones que tomamos las hicimos entendiendo entre todos que era la mejor manera de hacerlo
mientras nos hacemos de la información suficiente para tomar las decisiones hacia adelante. Intendente, ¿ferreterías? Ferreterías es esencial, o sea, de las que estaban abiertas, es una buena observación. Ferreterías, supermercados y farmacias, correcto. Tiendas no, con todo lo que decía recién. Tiendas no. Bien, ¿eso va a ser informado a través de la municipalidad, a través de la página? Algo Lo de eso, estamos como para informando que la gente oficialmente, pueda lo tener estamos acceso? informando oficialmente ahora, en conferencia de prensa, hacemos una placa y después se hace digamos, la formalidad, pero ya esto es información oficial. A partir de mañana. A partir de hoy mismo, con lo cual hoy ya las actividades recreativas quedan suspendidas. A ver, es para cuidarnos todos. Tengamos en cuenta que cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes que la mejor manera de evitar la propagación son estas medidas que hemos decidido tomar. Así que les pedimos que las respeten. Obviamente que va a estar la fuerza pública para hacer respetar, pero si todos nos quedamos en casa, como siempre estuvimos diciendo, y evitamos salir sin necesidad, va a ser mucho más fácil. Sabemos que en este momento en Granjas Desarrollo se está reuniendo la plana mayor de sus ejecutivos en reunión a esta hora de la mañana. Y además tenemos entendido que el día lunes SENASA estaría haciendo una investigación de protocolo dentro de atención de los empleados, lógicamente, dentro de Granja. ¿Qué le puede agregar a eso, doctor? Bueno, en realidad con Granja venimos trabajando desde el comienzo, desde la pandemia. Hemos ido prácticamente semanalmente a corroborar los protocolos a los cuales hemos ido adhiriendo y controlando. Pero como decíamos esta mañana, independientemente de los protocolos, las conductas de las personas no las podemos manejar. Creemos que vamos a seguir reafirmando, ahora es tiempo de testear y lo más posible, sobre todo la gente que estuvo, como dijo Javier, en contacto con estos casos positivos y sospechosos, y de ahí veremos cómo continuar con Granja. Acaba de decir el intendente que se suspenden las actividades hasta tanto y en cuanto tengamos un panorama de esos testeos. Esto es acudir, como venimos diciendo y pregonando desde el principio, a la responsabilidad personal de cada uno, a cuidarnos. Nosotros convivimos con pacientes infectados constantemente y no nos contagiamos. Eso quiere decir que las medidas de protección son efectivas. Si las cumplimos, no nos vamos a contagiar. En Granja pasa lo mismo, es eso, que utilicen todas las medidas de protección, los protocolos están establecidos y tratar de hacérselos cumplir lo más posible. ¿Es muy factible que vuelva a reabrir la empresa, digamos, si se dan todos los protocolos o los testeos que... Como dijo el intendente, a medida que tengamos los datos de las pruebas, veremos y nos sentaremos de nuevo y analizaremos cómo sigue. Te quiero aclarar una cosita a todos, perdón. Nosotros no somos autoridad para prohibir nada de esto. Esto es una actividad esencial marcada por el decreto presidencial. Nosotros no somos responsables ni autoridad para hacerlo. Nosotros recomendamos y creemos que como ellos entienden bien que somos una población que ha ido adecuándose a las medidas que se han ido tomando, seguramente van a acatar esta recomendación. Y a medida que nosotros establezcamos en qué situación nos encontramos, vemos la posibilidad de iniciar el trabajo nuevamente. ¿Encontraron buena repercusión por parte de la gente de Granja? Sí, totalmente, totalmente. Sí, como dijo el doctor, en realidad, como no somos autoridad de aplicación, todo esto se lo hemos sugerido y lo han aceptado independientemente de cualquier resolución de SENASA o a nivel nacional o provincial. Obviamente que yo he estado hablando en comunicación directa con la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para no solo informarla, sino para pedirle colaboración, la cual le han dado y estamos trabajando en equipo con la provincia para resolver esto lo antes posible. Y también me compartió información respecto de otros casos en otras localidades similares, donde las plantas han estado cerradas 24, 48, 72, 96 horas, o dependiendo de la evaluación que se haga. Lo que sí estamos dando un paso importante, creo que dos, por lo menos ella me resaltó, que son relevantes. El primero es que por estos protocolos podemos tener bien claro quiénes son los que pueden haber estado en contacto, que no siempre lo han podido hacer en otros casos. Y lo otro sí muy importante
es que la empresa accedió a nuestra sugerencia de hacer todos los test independientemente de que tengan síntomas o no, para llevar tranquilidad a las familias, para que cualquier decisión que se tome con conocimiento y para que nos cuidemos entre todos. Así que es a costo de ellos, ¿no? Prevalece la salud por la economía, digamos, en este caso una empresa que mueve Capitán Sarmiento, ¿no? Sin duda siempre, digamos, no hay economía si no hay salud, así que Claro. primero es la salud, después es la economía. Lo ideal es tratar de ir llevando las dos cosas juntas, lo más amalgamadas posible, pero en este caso, y como siempre hemos hecho, es prevalecer el bien común y la salud. La personas que están- Aeroterra, intendente, está dando como cero negativo, cero positivo, Capitán Sarmiento. ¿Tiene algún error la app esa? Debe estar. ¿Alguno lo vio? No, yo no lo vi hoy, ¿no? Sí, de esta mañana estaba en cero, por eso llama la atención que Sí. no haya sido. ¿Cómo están las personas Bueno, infectadas? lo verificaremos. A lo mejor tardan un poquito más de la rapidez con que en un pueblo se llegan los datos, pero lo corregimos, no hay problema. ¿Cómo están las personas infectadas? Son 2. ¿Qué edad tienen? Las personas infectadas están estables, están permanentemente monitoreadas. Ahí tenemos la persona que está en el hospital, está con seguimiento de aislamiento preventivo. Él está cursando un cuadro más complejo que el otro paciente que tenemos en la casa en este momento, con buen pronóstico, buena evolución, pero siempre con los cuidados necesarios, ¿sí? Permanentemente comunicados, están notificados, tenemos un equipo médico trabajando en asesoramiento, incluso los contactos de estas familias. Hoy se va a activar todo lo que ha explicado Javier, es el tema de hisoparlos, ya les iremos comunicando a ellos, un poco todavía esto nos da más la conferencia, pero están todos bien, están todos contenidos, están todos limitados, y eso quería remarcar, porque se han detectado dos casos en Capitán Sarmiento, pero no es casual que eso pase. Ha habido todo un trabajo de fondo desde que iniciamos este comité y desde que estamos trabajando, que nos ha llevado una preparación, y hoy decir que tenemos casos positivos es decir que hemos trabajado y hemos tenido las capacidades de detectarlo. Hay que mirar las cosas también desde el trabajo. También nosotros entiendan que no queríamos que esto pase, pero iba a pasar, es una pandemia. También vivimos familias, también tenemos hijos, también queremos transmitir a la gente que tomamos todo lo necesario, porque no queremos ni siquiera llevar esto a nuestras casas, pero vamos a acompañar a la gente que tiene, vamos a tratar de respetar al que tiene, tenemos que darle contención al que tiene la enfermedad, porque esto no es un castigo, esto es una pandemia, nos va a atacar, nos puede atacar a todos, entonces tenemos que ser solidarios también. Transmitirle a la gente que está del otro lado mirando que tienen que ser respetuosos de las personas. Son familias, son amigos, son hermanos, son primos. Por favor, tienen que ser respetuosos. No es una cuestión para ir a asociarlos y gritarles y tratarlos de infestados. O sea, gente, seamos solidarios. Por suerte estas personas están evolucionando bien. Está muy bien. Y gracias a Dios vamos a ¿En qué momento se determina que esa persona está curada? ¿Cómo es? ¿Depende de los días? ¿Hay que hacerle otro Todos hisopado? tienen hisopados y después se buscan unos segundos hisopados para segundamente confirmar que se negativizó. Ya había estado trabajando con el Club 14 en el armado de un lugar de aislamiento. Bueno, están evaluando en qué momento se puede llegar a utilizar en caso de que la situación, esperemos que no se agrave. Sí, está listo para recibir pacientes que sean leves. La idea es que en aquellos casos donde hay pacientes que tienen, han contraído la enfermedad y son leves y no tienen un lugar cómodo, o por ahí son muchos en una casa y no se puede quedar en casa, entonces lo vamos a llevar al Club 14. Es decir, como dijimos siempre, lo primero es cualquiera que tenga síntomas, llame a los números que hemos informado, llame al hospital y nos haga saber para nosotros evaluar la situación y eventualmente asistir al hogar. Si son leves, los médicos evalúan, pueden quedarse en casa si están bien contenidos, y si no, lo vamos a llevar a los 14. Y si ya
el cuadro es un poquito más complejo, van al hospital y eventualmente a la terapia, obviamente depende de la situación. Disculpen por ahí por el desconocimiento, ¿no? En los 14, en caso de tenerlo que utilizar, aparte de la parte edilicia, ¿qué tendría que montarse desde salud? Tenemos un grupo de enfermeras, de estudiantes de la Tecnicatura de Enfermería que se da acá en el pueblo y se las llamó voluntariado, así que hay un grupo de estas chicas que ya fueron preparadas en cuanto a lo técnico para asistir a la gente que estaría en ese lugar. Doctor Gaseosi, ¿cuántos respiradores tenemos? ¿Cuántos respiradores en este momento, luego de aquellos problemas que hubo para aguarda un cachito, doctor. Y demás, teniendo el dinero inclusive? Sí, cómo no. Afortunadamente el hospital tenía 3 respiradores cuando se inició la gestión y hoy contamos con 7 respiradores. 10 camas de terapia, 3 digamos donde pueden ingresar pacientes no contagiados, afebriles, por ejemplo un ACV o un infarto, y 7 camas para pacientes febriles. 7 respiradores en total. Perfecto. Creo que está todo. No por nada, sino por el simple hecho de conocer las edades aproximadas de los contagiados. Mire, es gente joven, no corresponde que demos precisiones, porque son secretos profesionales, pero es gente joven, atentamente, sí. Y afortunadamente este virus ataca muy poco, hay 80% de asintomáticos, y de los sintomáticos el 80% son benignos, la cursan muy bien, la mayoría en su domicilio. Es decir, que no tenemos que tener miedo. Pero aprovecho este momento para decirle a la gente que reafirmen la necesidad de tomar las precauciones necesarias, lo que Anabel siempre decía en sus videos, el distancia social, el lavado de manos, todas las precauciones. Ahora más que nunca. Digamos, estuvimos haciendo un entrenamiento hasta ahora, bueno, ahora salimos a la cancha, ahora tenemos que jugar el partido. Hagamos todo lo necesario y no nos vamos a seguir enfermando. ¿En qué momento, doctor, se va a hacer el hisopado a los familiares de estas 2 personas? Pero va a responder la pregunta a los que están realizando la tarea. Bueno, vamos para el otro lado entonces. Vamos a pasar Sí, en el transcurso de la hora de la tarde ya nos estamos comunicando, ya está el equipo, Santiago está en este momento, llamando para notificarlos que a esa hora los vamos a estar hisopando. Eso es una cuestión simplemente decirles el horario. A ustedes en realidad no tiene trascendencia porque eso es una cuestión operativa nuestra, pero es en el transcurso del día. Hoy se van a hisopar, además de los contactos estrechos, un porcentaje de pacientes de contactos de granja también, asintomáticos. Intendente, en materia de seguridad, ¿cómo sigue, aprovechando que está el comisario acá, el tema del control con respecto a eso, para que no se continúe violando el artículo 225, creo que es? 205. Ahí lo paso a Miguel, que está acá. Comisario, ¿cómo siguen los controles entonces? Mientras acercamos el micrófono del canal, ¿cómo siguen los controles ahora? En lo que respecta a los controles, se va a hacer cumplir estrictamente lo que comprende el artículo 205 y 239, en lo cual le solicitamos a los vecinos que por favor cumplan como corresponde. Tenemos que ser un poco más estrictos. Se le va a brindar el apoyo al personal municipal en los accesos. En horarios nocturnos con las cámaras de seguridad se monitorearán las diferentes partes de la ciudad para ir visualizando los movimientos que no son acordes a esta pandemia. El delivery continúa igual, ¿no? Hasta 0 horas. Todo igual, normal. El cerramiento de entrada y salida del pueblo se continuará en las mismas condiciones hasta ahora, o se le agregará algún punto más de control, porque había algunas críticas de los horarios y demás. Se le va a brindar un apoyo en lo que respecta juntamente con personal de patrulla rural. Tengan en cuenta que la ciudad no hay que proteger lo que es la seguridad de los diferentes lugares, de los diferentes barrios, y a su vez hacer cumplir el fiel cumplimiento de la pandemia, ¿no? Exacto. Una para el doctor Gaseosi, de vuelta, vamos para el otro lado. Porque están preguntando, doctor, la gente, en algunos casos, preocupados porque hay 7 respiradores. Y dicen, no van a alcanzar 7. Estaría bueno aclarar lo que hemos aclarado siempre, doctor. Bueno, aprovecho para decirle a la gente que se quede tranquilo. En La Matanza hay un respirador cada 200.000 personas.
Nosotros tenemos un respirador cada menos de 3.000 personas. Así que si a nosotros no nos alcanza es porque esa persona es un poco pesimista con respecto al crecimiento de los enfermos que necesiten asistencia en la UTI. De ninguna manera estamos mal posicionados. Espero que sean absolutamente imprescindibles, pero que no van a ser necesario utilizarlo. Aprovecho la pregunta para decirle a la gente que el hospital estaba funcionando no solamente con urgencias, sino también se permitían otro tipo de actividades, como cirugías programadas. A partir de hoy, hasta que cambiemos de actitud, hasta que el virus se detenga en su evolución, el hospital solamente va a brindar las urgencias. Obviamente, también aprovecho para decir que el tratamiento de la basura tiene que ser diferenciado en los hogares que tienen gente que están aislada. Eso le va a ser comunicado a las personas. Perfecto. Una pregunta para el intendente. ¿Se está en contacto con el personal de salud de los municipios vecinos, San Antonio Areco, Arrecife, Carmen de Areco? Sí, claro, ellos están en contacto y le avisan a cada uno del sistema de salud de las personas que pueden estar viniendo acá a trabajar a nivel de contacto de salud, y también Granja a sus familiares o los familiares de los pacientes y obviamente a los trabajadores y a los trabajadores. Como para finalizar entonces, se suspenden las caminatas, se suspende la salida en bicicleta, todas esas cosas se suspende, se vuelve casi a la fase 1 según como cada uno lo puede interpretar. Sí, repasamos. Granja Tres Arroyos queda cerrada mientras se están haciendo todos estos testeos. No va a haber comercios, salvo supermercados, farmacias y ferreterías, que son los esenciales, así que no hay motivo de salir de casa salvo para eso. El hospital va a trabajar solo para urgencias y emergencias, sí, los centros de atención primaria, los CAPS, atendiendo, digamos, a los pacientes que tengan algún cuadro, un síntoma, como veníamos trabajando. ¿Especialidades médicas en los consultorios? Continúan trabajando y bueno, es bueno que automáticamente con turno y avisen y llamen y respetemos las normas de seguridad. Y después, bueno, los trabajos de parquero, de albañil, etcétera, con los recaudos y los límites que habíamos colocado, pueden seguir trabajando. Construcción y talleres mecánicos también, taller mecánico es esencial, y construcción también sigue trabajando con 3 personas. Hasta 3 personas para evitar, lo que tenemos que evitar es el aglomeramiento de gente, para que no se disperse el virus y para protegernos entre todos. ¿Las urgencias al CAPS de la comparsita siguen funcionando? Siguen funcionando. Bueno, muchas gracias. Marina tenía algunas palabritas para contar. Ella estaba evaluando. Vamos al otro lado entonces, disculpen la desprolijidad, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos dentro de este desorden. En realidad, bueno, entiendo que es como un poco el cierre de la conferencia. Sí, tomando un poco lo que decía Luciano, una de las cuestiones que nos importa hacer mucho hincapié es en la responsabilidad, ¿sí?, que venimos trabajando y siendo muy concretos en esto. Necesitamos que la ciudadanía hoy más que nunca sea responsable, entender que se enferman personas y no cuerpos. Esto quiere decir que tenemos que tener una actitud muy respetuosa, ¿sí?, para con las personas que tienen diagnóstico de COVID y también para con sus familiares. No entrar en una especie de casa de brujas, ¿sí?, de querer saber quién es, cómo, cuándo y dónde. Esto es un problema de salud, no es un delito. Entonces nadie se enferma porque quiere, y esto es importante entenderlo, ¿sí? Y apelamos también a la responsabilidad de ustedes, que son los que transmiten y los que tienen nada más ni nada menos que la obligación de informar, que lo hagan también, ¿no?, con estos mismos conceptos. Respeto, empatía, solidaridad, ¿sí?, y no entrar en una cuestión persecutoria. Estamos hablando de una emergencia sanitaria. Es importante que esto quede en claro para todos y decirlo, ¿no? Estas cosas hay que decirlas. Así que agradezco la oportunidad. Antes de terminar, me gustaría estar la doctora. El municipio va a seguir prestando los servicios de la misma manera. Bueno, están las cuadrillas trabajando en la calle, esto va a seguir. Las actividades esenciales van a continuar, la basura, como en la primera parte de las actividades esenciales. Vamos a ver
cuáles las demás, como el resto, se pueden reactivar. La doctora Morelli está, me gustaría, Sí, ¿cómo no? como infectóloga, doctora, ya, bueno, habíamos hablado, se dieron los casos que se esperaban, ¿no? Que lleguen, porque más allá de la sorpresa de todos, llegó lo que se esperaba, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es como lo dijo tanto el intendente como lo dijo el doctor Masquieto. Es una pandemia, no vamos a estar exentos, intentamos hacer todo como para que esto se prolongue, la aparición de casos, que nos dio el tiempo suficiente para poder preparar el equipo de salud, para prepararnos nosotros, inclusive Granja, para poder prepararse, porque esto no es de un día para otro, y la verdad es que los casos que tenemos en este momento son esperables realmente. Uno dice, ojalá que nunca nos hubiera pasado, pero no somos un pueblo que está aislado del resto de la provincia de Buenos Aires y estamos en una de las provincias que tiene más casos en este momento, junto con Capital Federal, con Cava. Con lo cual, parte de lo que nos podía pasar y lo que tenemos que considerar es que los casos ya están en Sarmiento, los vamos a estudiar, los vamos a trabajar todo para lo que se habló, contener estos casos. ¿Para qué? Para que no empiece a circular en la población general, que a la larga uno puede hasta decir que podríamos decir que ya debe estar circulando, porque no hay nada ciencia cierta de decir no hay circulación viral en el pueblo. Lo importante es, como ha dicho nuevamente el intendente, quedarse en casa, no salir, respetar eso. Si no circulamos las personas, no circula el virus. Los casos que tenemos están dentro de lo esperable. Vamos a trabajar con estos casos y tratando de acotar a lo menor posible con estas medidas. Bueno, ahora sí. Me preguntan pádel, tenis y si la municipalidad sigue trabajando igual. La última ya está, porque si no vamos a estar todo el día acá. Disculpen. Pádel y tenis son actividades recreativas que quedaron suspendidas, así que no se puede hacer. Y la municipalidad sigue con las actividades esenciales, se recolecta la basura, se reparan las cloacas, lo necesario para que, digamos, podamos vivir. Igual no están, porque me parece que hay mucha gente que no lo sabe, pero no están trabajando todos los empleados municipales, digo. No, claro, no. Todos los que están en riesgo están sin trabajar y ahí hemos cambiado y hay turnos rotativos de tal manera de reducir la exposición. Eso estaba funcionando así. Los comercios ligados a educación. Continúa de esa manera. Los comercios ligados a educación también figuran dentro de los esenciales. Lo que hace fotocopia, ese tipo de trabajo para la librería. Los que están abiertos al principio, los que tienen, en realidad tienen almacén y a su vez tienen librería, que tienen que tener algún rubro de comestible. Listo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.